Hola amigos, saludos, le habla Handa Silva de Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien, suscríbete a este canal y comparte la información. Este es un canal informativo para personas que están comenzando, aunque también puede ser para cualquier persona, ¿ya? En este caso vamos a hacer la comprobación de un diodo LED, ¿ya? Es muy sencillo, un diodo LED no es más que un dispositivo de iluminación, ¿ya? Perteneciente a la rama de la optoelectrónica. Es un indicador, básicamente. Hay diferentes tipos de diodos LED, de 3 mm, de 5 mm, que es el tema de los milímetros. Y no es más que un dispositivo que tiene dos terminales, uno positivo y uno negativo. ¿Cómo saber identificar cuál es el positivo y el negativo? Vamos a agarrar una hoja y vamos a aprender desde cero, muy sencillo, muy básico. Pueden suscribirse también al canal de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva, que es el canal en donde tengo más seguidores, porque es el canal principal donde se hace análisis de circuito, reparaciones de equipo, análisis de tarjetas, todo eso, ¿ya? Bueno, el dispositivo, el diodo LED, su símbolo electrónico no es más que una flecha parecido al diodo rectificador, ¿ya? Pero va a llevar dos flechitas de esta manera, indicando que es un diodo LED. ¿Qué significa la palabra diodo LED? Significa diodo emisor de luz. Entonces, al ver el símbolo electrónico, vemos rápidamente que este es el ánodo, indicando que es el positivo, y para este lado, donde tiene la rayita hacia abajo, viene siendo el negativo. ¿Ya? Es como lo principal. En un circuito electrónico lo vas a encontrar por la letra D, ¿ya? De diodo. Los diodos son realmente son en la mayoría de los casos para bajo voltaje, 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios. Más de allí, encontrar un diodo LED es un poco complicado. Para que el diodo LED no se queme, porque si tú le metes un voltaje más de lo normal del que puede soportar, se va a quemar. Entonces, lo que se podría hacer es, para que él no se queme, simplemente vas a llevar una resistencia a la parte positiva. Puede ser una resistencia de 270 ohm, ¿ya? Y le conectas una fuente respectiva, una fuente de alimentación, con su negativo aquí y su positivo acá. Una fuente le puedes colocar incluso el voltaje, incluso puedes subirlo colocándole una resistencia de 270 ohm, le puedes colocar incluso 12 voltios o hasta 15. No se te va a quemar el LED. Lo que tienes que tener en cuenta es que a medida que tú vayas subiendo el voltaje, la resistencia se va a ir calentando, ¿ya? Y se puede fundir, y si se funde la resistencia se te va a quemar el LED. Vamos a hacer la prueba con el LED. Aquí está el LED. ¿Cómo sé yo cuál es el positivo y el negativo? Generalmente, ya, porque puede ser que cambie porque la cortaron, cosas así. La patilla más larga es la positiva y la corta es la negativa, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo acá en la tarjeta prototipada. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces lo vamos a colocar allí, ¿verdad? Ahí lo tengo. Y yo ahorita tengo una fuente de alimentación aquí cerca. Vamos a retroceder un poquito esto, que tiene un voltio nada más, ¿cierto? Entonces no lo voy a poner con resistencia. Pongo el positivo, vamos a enfocarlo un poquito acá, ahí está. Tengo el positivo y aquí tengo el negativo. Con un voltio, él básicamente ahorita no va a encender. Pero si yo voy subiendo, mira cómo va encendiendo. Ahí tengo 1.9 voltios, vamos a acercar la fuente de alimentación. Tengo 1.9 voltios. Y si yo voy subiendo 2 voltios, ahí lo vamos viendo. Vamos a subir esto un poquito. Ahí estamos. ¿Qué es lo que va
¿O qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjate. Vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que viene siendo acá, o lo que estamos viendo acá, es que tengo 2.3 voltios a una corriente muy bajita. Si yo voy subiendo, mira el LED. El LED básicamente, ahí está, pero ya se está afectando con 2.5. Si yo lo subo un poquito más, mira lo que está pasando. Básicamente se está apagando. Mira, está apagando 3 voltios. Y mira, ¿qué va a pasar? Que si le sigo subiendo, 4 voltios, ya el LED dejó de encender. Es decir, ya con 4.5 voltios el LED dejó de encender completamente, se quemó. ¿Ya? Entonces, para que eso no ocurra, el diodo LED debe siempre colocarse, básicamente, este es el positivo, este es el negativo. Entonces vamos a agarrar una resistencia. La resistencia la vas a colocar, vamos a ver cuál es el positivo, es el de la izquierda y este es el negativo. La resistencia la llevas con un positivo determinado y lo colocas así. Ahí está. ¿Ya? Que vaya al positivo. Entonces conectas el positivo de allí. Vamos a bajar el voltaje primero a unos 2, a 1 punto y tanto. Y coloco el negativo de la fuente de alimentación al negativo. Y mira lo que va a pasar. Voy subiendo el voltaje. Ya tengo en 2.7, 2.9, 3 voltios. Mira la luminosidad del LED. Y no se ha quemado con 4 voltios. Tengo 4.9, 5 voltios. Subo a 6, subo a 7. Subo incluso a, mira la luminosidad, 9 voltios. Lo subo más todavía a 11 voltios. Y mira el LED. Toco la resistencia. Y básicamente no está tan caliente. Tengo las manos frías, pero no está tan caliente. Puedo subirle incluso a 12 voltios. Y mira, no se ha quemado. Si yo le quito la resistencia, se quema el LED. ¿Me explico? Entonces esa es la manera y la comprobación para aprender electrónica muy fácil y muy sencilla. Aquí ya está un poquito más calientita con 12 voltios. ¿Ya? Ahí ya está caliente. Entonces si yo voy subiendo más el voltaje, esta fuente es capaz de entregar 30 y tanto de voltios. Si le sigo subiendo más el voltaje, la resistencia ahorita está caliente. Entonces a medida que yo vaya subiendo más el voltaje, va incrementando el tema de la corriente y va a quemar tanto la resistencia como el diodo LED. ¿Ya? Entonces siempre debes asegurarte de colocarle una resistencia respectivamente. Bien, vamos a hacer la comprobación con el multímetro digital ahorita sin la resistencia. Para medir un diodo LED utilizas la escala de diodo. Y me paro con la punta roja del multímetro, que es el positivo, y la escala y el negativo en la patilla negativa. Vamos a ver cuánto me marca. Prende el LED, ¿te das cuenta? Y me marca una lectura de 1732. Al yo invertir la polaridad, él no debería marcar nada en el multímetro y tampoco debería prender el LED. ¿Te das cuenta? Eso es lo correcto, compañeros y amigos. Lo que se está viendo acá, ahorita, en este momento, es el comportamiento correcto de un diodo LED. Ahora, si el diodo LED estuviera en cortocircuito, lo cual rara vez sucede, ya porque es lo que generalmente se quema, el diodo lo que tendría cuando está en corto va a sonar como si estuviéramos chocando las puntas del multímetro. Y esto se conoce como continuidad, ¿ya? Una continuidad en un semiconductor básicamente es un cortocircuito, ¿ya? Es decir, que ya básicamente no existe el positivo y el negativo, sino que básicamente es un solo, como si tuviéramos, como si fuese un cable. Si tú agarras un cable y lo mides de esquina a esquina a través del multímetro, él va a pitar,
¿ya? Porque eso es una continuidad, es decir, no se pierde la conducción, el camino en el tiempo. ¿Me explico? Si el cable se parte, ya no marcará continuidad porque básicamente el camino se abre, ¿ya? Espero te haya servido esta información, suscríbete a este canal y comparte la información. Un fuerte abrazo.